toca terror, bobo podrían nombrar directores de cine. Quizás no vi tanto cine, pero la vida es una peli. Puede ser que un día se te termine, mine. O con algo magnífico y que te quedes sin recursos enfrente mío es terrorífico. Es terror lírico, nítido, camarada. Gano por parrafadas. Soy Horacio Quiroga para el terror, camarada. Mi rima deja la gallina degollada. Que vaya a tocar el oboe. Señoras, señores, señoras, señores. Soy ácido que lo corroe, pisando el escarabajo dorado de Edgar Allan Poe. Voy a matar a este guachín, sonando como un brindis porque es un guachín. Que me traigan el fin, mis jergas con tiendas, nieblas para Stephen King. Una más. Camaradas, Una más. no sé si Urban Roosters a mí me buscaba, si ayer mi participación la ansiaba, pero parezco Cthulhu para Lovecraft, porque llegó la llamada. Tiempo. Brutal lo que hace acá Larrix. Llama acá la atención que Tata menciona lo del cine, en 2 oportunidades incluso, porque de alguna manera como le toca el primer minuto a Tata, ve la temática terror, sabe que Larrix conoce de cine, intuiría que Larrix sacaría múltiples referencias a películas de terror o también pues a personajes icónicos del cine de terror, a directores de cine seguramente como Stuart Gordon, Eli Roth, Takeshi Miike, Lamberto Bava, Tom Savini, George Romero, Lucio Fulci, etc. Haría gala de todo ese conocimiento seguramente que de hecho debe tener Larrix por lo que es una persona pues que estudia cine y tiene fresca seguramente esa información. Ya se adelanta a decir que no ha visto tantas películas de terror porque imaginaría que Larrix iría por ese lado. Larrix claramente, justo al escuchar esto de que te quedes sin recursos, va a ser terrorífico, juega con esto, ¿no? Terror lírico. Y ya viene con la idea de que va a ir más bien por una cuestión que se aleja un poco del cine y que va más bien al tema literario. Porque claramente vemos las referencias acá literarias. Es terror lírico, nítido, camarada. Gano por parrafadas. Soy Horacio Quiroga para el terror, camarada. Mi rima deja la gallina degollada. Esto, por ejemplo, de la gallina degollada, es uno de los cuentos más conocidos de Horacio Quiroga. Si bien es cierto, Horacio Quiroga no era argentino, él era uruguayo, pero hizo vida en Argentina. La referencia acá con la gallina degollada es porque es uno de los textos más conocidos de este autor. Bueno, a mí particularmente no solamente es un texto de terror, sino me resulta muy dramático, muy triste. Triste pero también terrorífico, porque usualmente grandes textos de terror o grandes películas de terror juegan también con la intensidad dramática, ¿no? Porque eso añade una situación pues que conmueve y que aterra al mismo tiempo y que nos hace más próximos al terror, porque ingresamos a ese terror por medio de cuánto nos conmovemos con la historia y cuánto nos resulta aterradora por el desenlace. En el caso de La gallina degollada, que es un cuento de este autor, de Horacio Quiroga, nos muestra un matrimonio, Mazzini y Berta, que se torna algo depresivo debido a que tienen 4 hijos que padecen de meningitis. Y esta meningitis le genera un problema en cómo pueden captar información y la manera como se comportan. Esta pareja primero tiene un hijo. Y este hijo es lo que esperaban tener Mazzini y Berta, pero cuando pasan algunos meses, este niño empieza a sufrir de una fiebre, lo llevan al médico, el médico determina que tiene un cuadro de meningitis y esto va a generar que ni siquiera pueda aprender a hablar y que a veces empiece a escupir, a tener una mirada un poco extraña y hasta comunicarse en una forma bastante rara que le resulta triste y también que le genera cierta tensión a los padres. El segundo hijo que tienen nace sin ninguna complicación, pero después de un tiempo también empieza a evidenciar los mismos síntomas que había padecido el primero. Lo llevan al médico, le dicen que también padece de meningitis y por lo que su proceso de adquirir información y de conducta iba a ser la misma que la del primer niño. Así que ya eran 2 niños con ese problema. Cuando por tercera vez queda embarazada Berta, no le nace un niño, esta vez le nacen 2. Y los 2, los mellizos, también nacen como los niños que ambos habían esperado tener, pero que después de unos meses también padecen el mismo problema que los 2 anteriores. Así es que tienen 4 niños que la mantienen en tensión a Berta porque Berta no sabía ya qué hacer con ellos. Contrata a María, que los atiende
pero que con el tiempo ella, por la desesperación de tener que acercarse a ellos para limpiarle el rostro cuando ellos estaban con la lengua por fuera y cuando querían comunicarse estaban trataban de comunicarse y botaban la saliva, y María intentaba limpiarle y a veces ya no podía con más y se podría entender que en ocasiones hasta golpeaba a los muchachos, pero la madre ya ni siquiera quería saber qué era lo que estaba ocurriendo con ellos. Ya lo dejaba nada más al cuidado de María, porque ella ya a veces prefería evitar verlos. Y normalmente evitaba que los vecinos también observen a los muchachos, porque incluso siempre lo tenían en un patio, le habían dejado ahí un asiento algo largo donde ellos se sentaban y empezaban a mecer las piernas una y otra vez. Y ellos observaban nada más el cerco que les habían construido y le impedían tener acceso a la calle, a los vecinos, porque de alguna manera no era lo que esperaba Berta. No quería tener esos hijos. Y cuando ya queda por cuarta vez embarazada, ya no le nace un niño. Ni dos en este caso, sino le nace una niña, a la que le ponen Berta, igual el mismo nombre que a la madre, pero con el tiempo, con los meses, se van dando cuenta que ella no padece el problema manifestado en los otros muchachos. Todavía albergaba algún cierto temor por si tal vez se vaya a activar más adelante, pero no ocurre. Todo ese cariño, todo ese amor que ella prácticamente guardaba y que no lo pudo dar a esos muchachos, lo llega a volcar todo en Berta. Berta es su consentida, más que incluso su consentida, es como si fuese su única hija. Solamente la madre estaba para ella, para Berta. Y los 4 muchachos, ya te imaginarás, solo al cuidado de María, nada más. Y que si en algún momento se desesperaba y tal vez le daba un fuerte golpe, no importaba. No importaba para los padres de estos niños. El caso aterrador para la madre es cuando la pequeña Berta empieza a enfermar, cuando tiene 4 años. Y entonces Berta no soporta el terror y el miedo, porque se imagina que ahora Berta, la niña a quien tanto ama, iba a ser igual que los otros 4. Por lo que llevan al hospital a Berta. Mientras están atendiendo a Berta, se oían las pisadas del matrimonio Mazzini, que iban una y otra vez, de lado a lado, de lado a lado, hasta que el esposo siente la mirada de Berta y él está algo inquieto y dice: ya, dilo de una vez. Y ella le dice: ¿qué? ¿Te he dicho algo? No te he dicho nada. Sí, hasta acá siento lo que está diciendo, tus reclamos, tus reproches. Dilo de una vez. Y ella: tu familia, tu sangre, por tu sangre fue, por tu familia. Claro, ¿no me dijiste? Tu padre sufría de delirios. Sabía que en algún momento ella lo iba a mencionar. Y se lo había guardado hasta ese punto. Y Mazzini explota: ¡víbora! Eres tú la responsable. ¿Quién tiene la culpa de esa meningitis en los pobres? ¿Lo tiene mi padre y sus delirios de locura? ¿O tu pulmón gastado? Porque se puede entender de las palabras de Mazzini que Berta habría sido adicta al cigarrillo. Así es que se empiezan a echar la culpa. Empiezan a discutir hasta que ya sale el médico y le dice: ya, señores, por favor. Ya terminamos de ver a su hija y ella no tiene más que una simple fiebre, nada más. Ha tenido, parece, un cuadro de indigestión y esto le ha generado un dolor de cabeza, cierta fiebre, pero nada más es eso. Y es que Berta, cuyo cumpleaños se había dado y estaba cumpliendo los 4 años, había consumido muchos dulces y estos dulces le generaron la indigestión que le produjo la fiebre. Pero nada más eso. Así es que el alivio llegó para la pareja. La pareja después trató de pasar por alto todos esos insultos que se fueron dando, se reconciliaron porque volvían a ser la familia feliz. La familia feliz, al menos en una especie nuclear entre Mazzini, Berta y la pequeña Berta. En nada, en ese cuadro familiar no ingresaban los 4 muchachos que estaban siempre en el patio frente al cerco. Así es que ellos, para estar más tranquilos, para celebrar el hecho de que no esté Berta enferma, la madre le dice a María: ¿por qué no cocinas la gallina que ha estado ahí ya creciendo? Haz de una vez la gallina. Coja la gallina, le rebana el pescuezo y la pone ahí en la mesa y deja que la sangre vaya cayendo. Y a medida que va goteando la sangre, ella siente una fuerte respiración. Ella voltea asustada y eran los 4 muchachos que están mirando la sangre. Y ellos no podían articular bien las palabras, pero se quedan pensando:
rojo, 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 rojo. Y se le empieza a entender la palabra rojo, concentrados ellos en la sangre que iba goteando del pescuezo. Y dice, rojo, 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 rojo. Y la sirvienta María empieza a llamar, señora, señora, los niños están acá. Y la señora Berta no permitía que los niños ingresen allá a la cocina. Así que le dice, ya bótalos de una vez. Y ya los bota, los expulsa, que vayan hacia el patio. Se sientan en el patio, y se mantienen en la silla, siguen columpiando sus piernas. Y se quedaban así, y aunque estaban en silencio porque se los habían ordenado, seguía en su mente. Rojo, 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 rojo. Y la misma escena de la sangre goteando del pescuezo de la gallina. La pareja se sienta en la mesa a comer junto con Berta, la pequeña, y tras comer se van a pasear, van por la quinta, van conversando, hasta que la niña le dice, quiero visitar a la vecina. Quiero conversar, y se logra zafar de la mano de su madre y se va corriendo. Ya conocían de cómo su hija a veces se lograba zafar, ella iba corriendo libremente, a diferencia obviamente de los otros muchachos que seguían encerrados y que estaban ante el cerco y estaban columpiando sus pies. Aparentemente habría ido a la casa de los vecinos, pero no, en este caso fue a su propia casa. Ve a sus hermanos, los ve y observa el cerco, ¿no? Los ve el cerco nuevamente. Y quiere ver a los vecinos, pero desde ese lugar. Así es que coge una silla, la pone, se para sobre esa silla, pero no puede llegar. Le falta todavía para llegar. Empieza a ver. Claro, el bidón de querosene. Lo pone, era un poco más alto, era un bidón grande. Así es que se sube y empieza a ver. Y cuando las justas puede pasar por esa cresta de ladrillos, y cuando está observando hacia los vecinos, observa eso, los vecinos, la calle, lo que estaba prohibido para esos muchachos. Y cuando está observando aquello que para ella era cotidiano, pero que para los otros niños, sus hermanos, estaba prohibido, ella se queda pensando, y en ese momento siente que hay una mano que la coge de la pierna y de un tirón la termina sacando del lugar, pierde ella el equilibrio y se golpea fuertemente contra el jardín. Y ella empieza a cobrar el conocimiento y grita por el susto, observa a sus hermanos que le están arrastrando y ella empieza a gritar, mamá, mamá, mamá. Se corta la voz. Y esto lo escuchan los padres. Ellos escuchan la voz que está avanzando en forma progresiva y se corta de golpe. Así es que ellos van de inmediato a la casa de la vecina, pero no la encuentran. Y están tratando de buscarla, sin saber que en realidad ya no podía pronunciar ni una sola palabra más, porque uno de los muchachos le había sujetado el cuello, y con fuerza estaba que le apretaba el cuello, porque así había visto a la sirvienta María apretarle el cuello a la gallina, y la lleva, sí, hacia la misma mesa en la que horas antes habían matado a la gallina. Los bucles salían como las plumas de la gallina. Así es que empiezan a sujetar, a arrancar los bucles como si estuviesen arrancando las plumas de la gallina. La voz casi ni salía, se ahogaba en su interior. El padre se acerca hacia su propia casa. Y cuando ya está ingresando, siente de alguna manera que se avecinaría una aterradora escena. Y no se equivocó, porque lo que vio fue sangre. Sangre en el piso. Observa la sangre en el piso y de inmediato ingresa, y desde lo más profundo de su ser explota un fuerte grito. Grita de tal manera, quiere acercarse a los verdugos de su hija, pero piensa rápidamente en Berta, en su esposa, y se da media vuelta para impedir que ella ingrese y pueda presenciar tal macabra escena. Así es que se da la vuelta y coge a su esposa, la detiene, y la esposa le trata de empujarlo, busca arrojarlo. Pero él, no entres, le grita. Y ella lo sigue empujando. Quiere ver por encima del hombro de su esposo. Lo empuja, trata de hacer presión. Y él, no ingreses, no ingreses. Y ella logra ver por encima del hombro y ve la sangre en el piso. No necesitó ver más. La desesperación en el rostro de su esposo, la sangre en el piso, el grito que se había cortado de golpe, el grito de su hija, y sabe que era algo terrible lo que había ocurrido. Así es que no pudo hacer más que emitir de su garganta un profundo quejido mientras se hundía entre los brazos de su esposo, y podemos entender que seguramente en la mente de esos muchachos todavía se mantenía las gotas de sangre que caían del pescuezo de la gallina, mientras que esta escena seguramente en su mente era acompañada por un coro infernal que repetía rojo, 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 rojo. Por lo tanto, vemos que
el final de este cuento es abierto. No sabemos qué le pasa después a esos muchachos. Eso también seguramente es aterrador. Podemos pensar muchas cosas que ocurrirían. Ese final abierto nos genera a nosotros los lectores múltiples posibilidades de lo que podría ocurrir con esos muchachos después. Hay también, si te das cuenta, menciones obviamente a Edgar Allan Poe y el Escarabajo de Oro, porque si bien es cierto, el Escarabajo de Oro no es un cuento de terror exactamente, o al menos no lo percibo así como un cuento de terror, más es como un cuento de misterio y de intriga un poco, porque buscan un tesoro, y hay un tema así de criptograma, o sea, de resolver un misterio, porque nos muestra a un personaje llamado William Legrand, que le enseña en un pergamino un dibujo que había hecho de un escarabajo, ¿no? De ahí el título del cuento, El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Le muestra esto a su amigo, que es quien va narrando la historia, y este amigo le dice que la imagen del escarabajo es muy parecida a la cabeza de una calavera. Así es que él, recién observándolo bien, dice, sí, tiene razón, lo bota al fuego, no se ven por un tiempo, y luego lo vuelve a convocar a través de un criado suyo, pero para ir en búsqueda de aparentemente un tesoro. ¿Por qué? Porque esta persona, Legrand, había asociado la imagen del escarabajo, que era la cabeza de una calavera, con los tesoros, porque normalmente los piratas ocultaban sus tesoros y había pues una imagen siempre de la cabeza de una calavera. Pero ahí no quedaba el asunto, porque muchos dirían, ya por eso nada más pensaría que hay un tesoro. No, lo que ocurre es que cuando lanza el pergamino al fuego, el fuego revela cierta información, ciertos datos que era como una especie de criptograma, una serie de datos que él resuelve y pueden ubicar, porque Legrand era obviamente un hombre inteligente, puede ubicar. Le dice que en realidad él no había dibujado el escarabajo, sino que el escarabajo se había colocado ahí en el pergamino, él lo envolvió y le dejó la marca del caparazón del escarabajo en ese pergamino. Y ese pergamino, al botarlo al fuego, reveló ciertas instrucciones que estaban ocultas a la simple vista. Así es que logra encontrar ese tesoro. Y también vemos una interesante referencia a la obra La Niebla de Stephen King, que trata de un grupo de personas que están encerradas en un centro, se encuentran enclaustradas mientras una serie de criaturas que parecen de otro mundo están en la calle y ellos temen salir porque saben que van a ser atacadas por esta criatura. Es más, esta novela corta de Stephen King fue adaptada también al cine. Y vemos que por último cierra con lo de la llamada de Cthulhu. Que me traigan el fin, mis jergas con tiendas, nieblas para Stephen King. La Niebla, ¿no? De Stephen King. Una más. Camaradas, no sé si Urban Roosters a mí me buscaba, si ayer mi participación la ansiaba, pero parezco Cthulhu para Lovecraft, porque llegó la llamada. Cthulhu para Lovecraft, porque llegó la llamada. La llamada de Cthulhu, uno de los libros más conocidos de Lovecraft, porque Lovecraft incluso crea toda una mitología. Incluso también hay un video en el que comenté este autor de Lovecraft y esta mitología que él inventa y nos hace creer que Cthulhu es un demonio que realmente existe, cuando en realidad es una criatura inventada por Lovecraft. Es más, el mismo libro Necronomicon nos hace creer que realmente ha existido siglos atrás, que Abdul al-Hazred lo encontró y todo esto, cuando en realidad él juega mucho con esta ficción. En este caso, la llamada de Cthulhu también nos muestra esta criatura submarina. Ahora, ¿por qué lo de la llamada? Bueno, acá juega él con su llegada a la FMS, ¿no? Y Asier, por eso, ¿no? Asier, y también hace un juego de palabras. En el libro, La llamada de Cthulhu, hay un personaje llamado Francis Wilde que hereda unos documentos de su tío, que había fallecido. Y él entre estos documentos ubica toda una información y grabados sobre un culto a Cthulhu. Y él va haciendo la investigación porque se obsesiona con el tema. Y después se va dando cuenta que todas las personas que se habían obsesionado con la historia de Cthulhu y del culto que se le hacía a esta criatura submarina, que incluso se le había presentado a uno de los que había estado investigando este caso, llamado Johansen, y que este personaje muere, al igual que murió también el tío de Francis Wilde. Es como decir que las personas que se obsesionaban con Cthulhu y que investigaban sobre él sentían ese llamado por investigar este culto a Cthulhu, estas personas terminaban muriendo, como le ocurrió a Johansen, como le ocurrió al tío de Francis Wilde. Y ahora la depresión para Francis Wilde es saber que ahora que ha llegado a un punto en conocer sobre este culto, ya sabe que está destinado a la muerte. Así es que Larrix acá lo que hace es una serie de referencias literarias, ¿no? Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Lovecraft y Stephen King. 4 referencias básicas de literatura. No va por el lado del cine, que es justo lo que no solo trata, sino muchos pensarían que habría hecho.
una persona conocedora de cine claramente también pues podría conocer de literatura. Las expresiones artísticas una lleva de alguna manera a la otra, ¿no? Para poner un ejemplo particular, uno de mis libros se llama Poética en Reproducción, está ahí en el YouTube y es un listado de canciones sobre los que cada canción pues hay un poema. Si se llama Poética en Reproducción es porque es una lista de reproducción, o sea, con canciones que de alguna manera establecen una poética, es decir, una influencia de la música a la literatura. De hecho, pues la música, como en este caso el rap, para Larrix, el cine, lo que estudia Larrix y tiene un conocimiento de literatura, se entiende que hay puentes entre la música, la literatura y el cine. Sorprendente lo que está haciendo Larrix ahora en la FMS y uno de los mejores competidores, sin lugar a dudas.